Él se la arreglará con su papá. Usted honrelo. Usted no sabe lo que me hizo. Y usted no sabe lo que Dios le va a hacer si no hace caso. Me abandonó. Peor, usted en el infierno. Abandonado y condenado por no hacer caso. Hónrelo. Hónrelo. Honre a sus pastores. Dice la Biblia, honre a su esposa, honre a su esposo, honre a sus hijos, honra a Dios, honra a tu hermano. Significa estar bajo autoridad. Y cuando hay honra no hay rebelión. No es cuestión de me miró, me hizo, es que mi papá me hizo. No es eso, es que voy a legar una maldición ancestral. Hoy venimos a romper todo lo que nuestros padres sembraron. Amén. El problema es qué vas a sembrar de aquí en adelante. Amén. Nuestros padres estuvieron bajo la gloria, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Ni forniquemos como algunos de ellos. Fueron idólatras, fueron fornicarios, fueron malos. ¿Qué más dice ahí? Se sentaron a beber, o sea, a embriagarse, a jugar, a tener orgías, este tipo de cosas. Dice, y ellos tentaron a Dios y perecieron por serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Note las características que dice Pablo. Dice, nuestros padres hicieron esto, ustedes no lo hagan. ¿Qué hicieron nuestros padres? Diga, fornicaron. Vamos, diga, fornicaron. Usted se tiene que levantar hoy a cortar la maldición de la fornicación. No es cuestión de que, ay, me siento solo, es cuestión de una legalidad. Usted tiene que romper la legalidad de la idolatría. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Usted tiene que romper en usted la maldición de la murmuración, la maldición de la crítica, la maldición del chisme, la maldición de juzgar, la maldición de mentir. Porque dice la Biblia que estos padres estuvieron debajo de la nube viendo la gloria, la manifestación, comieron maná, todos fueron bendecidos con las mismas bendiciones, pero perecieron, murieron. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? O todo bien como el pibe, que iba bien mal y todo bien. Usted no puede decir todo bien cuando todo está mal. Usted tiene que parar y decir, todo está mal, pastor, estoy acabado, estoy arruinado, estoy en cero, estoy en pecado, quiero ser libre. Porque el problema del cristiano es que todo está bien cuando no todo está bien. Poderoso. No está bien. ¿Qué está bien, hermano? ¿Está bien de ver? ¿Está bien de ver? ¿Está bien que nuestros hijos estén rebeldes? ¿Le parece bien que sus hijos estén tomando? ¿Le parece bien que sus hijos estén rumbeando? ¿Le parece bien que su esposo esté desviado, que su esposa esté desviada? ¿Le parece bien la deuda? ¿Le parece bien la pobreza? ¿Le parece bien no tener empleo? ¿Le parece bien no tener progreso? ¿Le parece bien tener cosas en su corazón que van en contra de Dios? O sea, ¿todo está bien? Porque esta gente creía que estaba bien y se murió. Yo necesito decir, yo no estoy bien, yo necesito ayuda. Yo he tenido que buscar gente en Israel, hombres de Dios, y decirle, vea, está en mi vida, ayúdenme, ¿qué hago? Mi hermano vino a buscarme, uno de mis hermanos vino a buscarme, a contarme una cosa ahí que le daba pena. Le dije, pena, se ve con todo y pena al infierno si no dice que tiene, hermano. Usted está mal, y es pastor. Sí, está pasando esto en mi casa. Le dije, bueno, hermano, por lo menos ya reconoció, la cambie. No oré por él ni le puse mano. Eso no es de orar, cambie. Deje esa actitud. Ya. No, iglesia. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo el comportamiento de nuestros antepasados. ¿Cuál fue el comportamiento de nuestros antepasados? Tú eres idólatra porque tus padres te enseñaron a ser idólatra. Para ti te es fácil ser fornicario porque quizás viste eso fácil en la casa. Papá nunca se casó con mamá, pues normal, yo me crié en eso, pues yo no tengo por qué casarme contigo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Tuvimos una crianza que parecía buena, pero que a los ojos de nuestro padre era incorrecto. Y muchos de nuestros padres murieron sin confesar esos pecados. Yo no quiero que nadie se sienta juzgado ni acusado. Yo quiero es que entienda a donde Dios quiere llevar a sus hijos esta mañana.
O sea, donde nos quiere llevar a nosotros. En el libro de Génesis capítulo 14 vemos la historia de Abraham y de Lot. Mire tan tremendo que es esto. Mire, Abraham se hizo responsable de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Regálenme la atención. El hermano de Abraham murió. Muere y el problema, diga con alguien, diga a alguien, el problema no es morir. Diga, el problema es cuando mueres y dejas en el aire tu generación. Porque este hombre muere y Lot queda sin destino y sin futuro. Lot significa velo. Velo. Por eso como padres no podemos morir sin dejar una estructura financiera, espiritual, emocional y sentimental formada en nuestros hijos. ¿Qué va a ser de tus hijos si mueres hoy? ¿Cómo quedan? ¿Dónde quedan? Muchas de las maldiciones son que la deuda del padre pasa al hijo. Amada iglesia. Lot se va con Abraham. Abraham se lo lleva. Y algo había en Lot que quiero que lo entendamos esta hora. Es que Lot siempre estaba en el lugar incorrecto. Había una maldición en Lot que hacía que donde fuera Lot, amados, Lot tuviera problemas. Donde quiera que Lot estuviera, Lot era atrapado por condiciones muy fuertes. No es fácil, es decir, aunque parezca normal, no es normal que un joven, que una jovencita esté haciendo cosas que Dios prohíbe, pero que culturalmente se vean bien. No es normal que un joven fracase sentimentalmente. No es normal que un joven fracase financieramente. Hay algo en ese joven que él no sabe, que necesita romperse para que el destino de él sea diferente. No era normal que Lot lo secuestraran. No era normal que lo robaran. No era normal caer a Sodoma y a Gomorra. No era normal hacer todo lo que eso practicaba. No era normal, sino que lo que su papá, hermano de Abraham, le dejó cedido fue esa conducta a Lot. No es normal tu fracaso. Sí, es permitido que en algún momento de la vida tengamos un fracaso porque Dios quiere formar. Pero no es normal de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Está bien emprender algo y fracasar. Es incorrecto emprender y fracasar, emprender y fracasar, emprender y fracasar. Hay una maldición sobre nosotros que si no se rompe, no vamos a ser plenos. Se puede fracasar 1 o 2 veces sentimentalmente. La tercera tiene que ser la vencida. Se puede fracasar 2 veces económicamente. La tercera usted tiene que progresar. Si usted se casa para sufrir, fracasó. Significa que usted entró al matrimonio con la maldición. ¿Aló? Y Abraham está en casa en la encina de Mamre, que significa fuerza y vigor. Note lo que significa. La posición de Abraham era fuerza y vigor. Abraham nunca se paró en una posición de fracaso. El día en que lo hizo en Egipto, casi le violan a su mujer. Y lo que le estoy diciendo es muy revelación. ¿Cómo así, pastor? Que si usted no aprende hasta dónde se para, la maldición del territorio lo va a alcanzar. En ese territorio donde Abraham se paró, había un demonio de violación. Y se manifiesta y casi le violan a la esposa. El único día que Abraham se desvió. De resto, lea donde estuvo Abraham viviendo durante 25 años. Cada lugar donde Abraham vivía representaba un lugar de posición, de gobierno, de autoridad, de fuerza, de poder. Donde Abraham se parara, ese lugar era igual que donde él se parara. El único fue Egipto, porque se paró en un lugar de violación. Por eso, amados, hay hijas que debemos romper maldiciones, porque hay territorios. Tu hija sale a estudiar, a trabajar, y hay un territorio donde está asignado un demonio de violación y la violan. Por eso la persona que mandó el testimonio anoche, que tan pronto solté el decreto, Nancy Bernal de Bogotá, ella lanzó el mensaje de que estaban atracando en ese momento a su hijo 10 muchachos, y que ella recibió el decreto y que de un momento a otro el hijo dice que lo soltaron. A Nancy, ahí mandó el testimonio. Porque el chico se metió a un territorio de robo. Hay territorios. Ahora el problema no es eso, porque
Entonces, ¿por dónde caminamos? Cuando su alma tiene tinieblas, el territorio lo alcanza. Cuando su alma no tiene tinieblas, el territorio lo respeta. No lo pueden robar. Así sea un lugar de serpientes. Por eso dice la Biblia: hollarán serpientes, cogerán cosas mortíferas y no los matarán. ¿A quiénes? A los obedientes. Dicen amén. Tremendo esto. Y a Lot lo secuestran 5 reyes. Quiero entrar en esto. 5 reyes secuestran a Lot. Hice un mal. 5 reyes. El primer rey, usted va a encontrar todo en Génesis capítulo 14. 5 reyes, 9 reyes, perdón, toman por asalto a Lot y lo secuestran. El primer rey significa Amrafel. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 14. Ahí están los reyes, 9 reyes. ¿A dónde lo quiero llevar? Dice la Biblia claramente, ojo a esto, que cuando secuestran a Lot se llevan los bienes y a Lot. Pero cuando Abraham lo va a liberar, Abraham libera los bienes primero y luego a Lot. Pregunto, si secuestran a un familiar tuyo con todo y sus cosas, ¿qué libera usted primero? Al familiar. Pero Abraham no lo hizo. Abraham liberó los bienes de Lot y después liberó a Lot. Y no es que la Biblia se equivocó, es que tiene un propósito muy grande. Si usted no libera sus bienes, de nada sirve que usted sea liberado, porque usted va a ser un libre cautivo. Venga, déjenme hacerle la pregunta: ¿Israel salió primero de Egipto o Israel primero prosperó en Egipto? Cuando iban a salir de Egipto, que el faraón le dio toda la riqueza, ¿fue después de salir o antes de salir? Antes de salir. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Dios no los sacó primero? ¿Por qué primero los progresan y después los sacan? Número 2, cuando nace Jesús, ¿se acuerdan que tiene que salir corriendo la mamá? ¿Sale corriendo después de que nace o antes de que nace? Primero sale antes de que nace, pero después sale después de que nace, que es cuando se establece, por fin. ¿Por qué después del oro? La mira y el oro. ¿Cuándo nació el papá de David? Nació de Ruth y de Obed. El papá de David, que es el representante de la riqueza del linaje de reyes, Isaí. Ese es hijo de Ruth, ¿cierto? ¿Cuándo nace? Cuando Ruth era una miserable que recogía espigas y que pobrecita Noemí y tome para la amargura, o él nace cuando Obed se casa con ella y le entrega toda la riqueza, cuando se casa y la redime. ¿Se está entendiendo? El problema es que la iglesia fue libre sin antes salir con las finanzas. Porque aquí hay una iglesia salva pero endeudada. Ay, Dios mío. Salva pero sin dinero. Yo me imagino a más de un cristiano cuando se vaya al cielo que dice que habrá calles de oro y de cristal, porque nunca verá el oro en la tierra. Déjenme hacer una pregunta. Cuando Dios manda a construir el tabernáculo en el desierto para que sus enemigos sintieran temor de ellos, ¿fue que primero puso temor en sus enemigos o primero levantó el tabernáculo lleno de oro? No más. ¿Qué tiene que ver, pastor? Que primero se liberan las finanzas y después a la persona. Y yo sé que va en contra del mensaje que le han predicado a algunos. Pero le puedo hacer otra pregunta. ¿La muerte de Jesús fue para nuestra liberación, sí o no? ¿Y la corona para qué fue? ¿Para romper la maldición de qué? De la tierra, de la ruina. ¿Le pusieron primero la corona o murió primero? Primero le pusieron la corona. Ya lo entendí. Por eso Abraham no libera a Lot, sino las finanzas de Lot y después a Lot. ¿Sí ven? Porque cuando nuestros antepasados pecaron, sepultaron nuestras finanzas. ¿Usted ha entendido por qué los indios enterraron bien el oro? ¿Por qué lo enterraron antes de morir? Porque esa era la riqueza. Y la riqueza hace una nación. Lo estoy diciendo, la riqueza hace una nación. Y somos nación santa, sin duda, pueblo adquirido, real sacerdocio,
sin plata. Nos falta ser reyes. Forme un cristiano y enséñele todo lo espiritual y no va a tener miedo. Háblele de progreso y le retrocede. A él no le va a costar entender los 9 dones. Se lo entiende. Al otro día está hablando en lenguas. Bautícelo sin explicarle, él entiende que es el bautismo. Pero háblele de progreso, de finanzas, se le hace un enredo en la cabeza. Si usted le da pan y vino a un creyente, inmediatamente él dice: me uní a Jesús. Pero dígale que él va a progresar, que él tiene el poder para hacer riqueza, y él entra en una crisis aquí. No sirvo para nada, yo no valgo para nada, no. Además el Señor dice que yo tengo tesoros en el cielo, que para que no entren en la tierra, pues me voy a ir. Igual voy en el rapto, ¿qué hago yo con plata? Que se pierda toda la vida. ¿Sí? Las personas que se llevan a Lot, dice que se lo llevaron para Joba, que significa escondite. ¿A dónde lo metieron? Escondite. Diga, secuestro. El primer rey, Amrafel, ya quiero entrar en esto. Amrafel fue uno de los reyes, fueron 9 reyes que se llevaron a Lot. El primer rey, Amrafel, significa en español hablador de cosas oscuras y comunicador de engaño. Aquí es donde quiero que entienda esto, por favor. Este espíritu es el espíritu que se movió en nuestros padres. Yo quiero que usted vaya identificando si en su casa lo escuchó. Este espíritu es ese espíritu que nuestros antepasados, por ejemplo, nunca se divorciaron. Y mi abuelo y mi abuela vivieron toda la vida, nunca se separaron, pero estuvieron separados en casa. O sea, ella nunca se fue de la casa, él nunca se fue, pero ellos estaban separados, dormían en diferentes camas, había maltrato, había abuso, él era infiel, pero esa mujer nunca lo dejó. ¿Sí usted me entiende? Amén. Y no solamente esto, pero lo hacían por guardar su reputación, es decir, por guardar la apariencia, había cosas oscuras en la casa. Ejemplo, los abuelos, los padres que violaron a sus hijas, a sus nietas, nadie lo supo, nadie lo sabe, pero eso estaba oscuramente guardado. Los que estábamos haciendo la investigación de la calera de tu casa, Marina, nos dimos cuenta que los fundadores de este territorio, los famosos Tobar, tienen fama de violadores y tienen fama de una cantidad de cosas que negaron maldiciones. La tarea que tengo ahora yo es irme a parar en los 12 puntos donde hay un mito de la calera para romper esa maldición. Hay 12 mitos en la calera. Uno de ellos es que esto va a caer en el embalse y nos va a ahogar a todos. Me tengo que parar en el embalse y romper la maldición que sacó ese cura. Hay un mito donde una enfermera se aparece. Tengo que ir donde es que se aparece la enfermera para quebrar ese demonio y para dejar libre esa área. Hay un mito donde un niño se aparece en una piedra. Tengo que ir a esa piedra y romper con un acto profético ese mito para que nuestra vida espiritual en la cadena sea libre. Esto ya lo entender. ¿Cuántos? Porque por ahí hay un espíritu que parece que no es espíritu que se lleva a los maridos, que es una mujer que aparece en las calles y se lleva a los maridos y los deja el otro día por allá y no me llevó la fantasma. Sí, claro. El mito que voy a romper ese demonio para que el marido se vaya para su casa. Porque si es un demonio hay que quebrarlo. No. La maldición que nos dejaron en la cadera no hay quien la libere. Y necesitamos romper. Ojo a esto: cuando secuestran a Lot y a las finanzas de Lot, pregúnteme si Abraham se puso a orar y a ayunar. No, él fue, sacó su espada, listó 318 y camina y sacamos a Lot. Se puso a orar. Usted no libera con oración. Esto va en contra. Ay, o sea que dicen que no hay que orar. Yo no dije eso. Hay cosas que la oración provoca, pero en términos de liberación de territorios. Mire, le puedo decir la pregunta, puedo hacer una pregunta. Isaías 61. ¿Cómo se debe sacar un preso de Isaías 61? ¿Cómo? ¿Cómo? Abriéndole la reja. No más. Dice, ábrale las rejas a los que están presos, saquen de cautividad a los que están cautivos. Ábrale la reja. O sea, venga y en el nombre de Jesús declaro que esa prisión se abre y te saque. Oh, Señor, te pido que la saques y que la saques. Ábrale, ábrale, ábrale. Actúen. Actuar. Ábrale. Actuar.
Señor, les voy a dar Canaán. Gracias, Señor, danos Canaán. Señor, damos cadena de oración, intercesión. Oremos por Canaán. Declaramos que Canaán es nuestra. Y Dios, bueno, ¿y cuándo la van a tomar? Canaán llegó por oración o porque la pisaron. La pisaron. Los que oraron por 40 años de comer maná. Los que no oraron pisaron Canaán y el maná se acabó. Wow, amén. Amén. Ah, ya no debe orar, sí debe orar, pero debe pisar. Ore por trabajo y vaya a ponga la hora de vida. Amén. Ayune, pero vaya a muévase. Ayune por matrimonio, pero vaya a buscar al marido o a la mujer. Usted no puede orar por matrimonio y no ni siquiera saber ni con quién se quiere casar. Estoy orando por mi matrimonio y usted ni siquiera se me dio un vestido. Ore por su matrimonio, pero vaya, empiece a mirar cuál es mi gusto, cómo es. Uy, espera que me gusta este es. Muéstrame el corazón de ella, Señor. Profetizo como si nada. Y usted, sin culpa, le hace así como está. Que usted bendiga, Señor, el capacho dentro de usted. Profetizo que esté bien. Pero usted no profetiza y él no profetiza y se lo lleva. Vamos, iglesia. Amrafel, escuche esto. Voy a entrar en esto más fuerte, rápido. Amrafel, el primer rey, Amrafel. Este rey representa eso que nuestros antepasados, que condenaron a la generación a vivir apariencias de cosas sin poseer nada. Identifique si usted es una persona que tiene apariencias por una reputación, por un apellido, pero no tiene nada. Hay cosas oscuras en su casa. Nuestros padres en ese tiempo, por la reputación, no se separaron, pero el maltrato que se vivió en esa casa, el abuso que esas mujeres tuvieron que aguantar de sus esposos, el abuso que esas niñas tuvieron que aguantar porque su abuelo la violó, porque su papá la violó y su propia mamá, cállese mi hija porque ¿qué dirán? ¿Usted está loca? Eso que después salía el abuelo al pueblo o el papá al pueblo, a la ciudad, y hacía mercaderes y cómo están y mis vecinos, y a la iglesia católica le daban una buena ofrenda y después, y habían cosas oscuras en su casa. ¿Cuántas cosas oscuras el espíritu de Amrafel, el rey de Amrafel, sobre su vida? Porque lo legaron los abuelos. O número 2, porque usted está aparentando cosas y está legando esa maldición de apariencia. Si usted está endeudado, dígale: Dios, estoy endeudado. No lo oculte. No lo tiene que contar a todo el mundo, ¿no? Y menos a los cristianos. Pero no lo cuente, es decir, pero no lo esconda. No, todo está bien, no, bien, prosperando, no. Es que dicen, es que uno debe declarar lo bueno. Una cosa es declarar lo bueno, otra cosa es lo que está viviendo. Usted está permitiendo que Amrafel, que es un rey, gobierne sobre usted. Usted necesita confesar ese demonio que se sentó en la sala de su casa, en las puertas de la ciudad, para aparentar algo, pero adentro había cosas oscuras y comunicaban engaño. Amrafel fue el rey que se llevó a Lot. Número 2, el segundo rey se llama Arioc. Arioc significa sin misericordia y lleno de violencia. Este representa a los antepasados que esclavizaron a una persona. Hasta el día de hoy hay personas que le dan empleo a otra persona y la esclavizan, la humillan, no le pagan su sueldo, no la tratan como digno de una persona, sino como un empleado. Es cierto que está fungiendo en una función de empleo, pero hay muchas personas cristianas sobre todo que parecen esclavistas de esa persona. Es verdad que tiene que cumplir una función, pero no la tratan como un ser humano, sino como un esclavo. Amén. Arioc es ese espíritu que maltrató, que hizo maltrato sobre las personas que trabajaron en las casas de servicio, padres que violaron a sus empleadas, abuelos que abusaron de sus empleadas, las embarazaron y las mandaron lejos. ¿Entienden? Hombres o mujeres que abusaron de las personas a su servicio, que aunque les pagaban un salario, los esclavizaban. Padres que esclavizaron. Muchos de nuestros padres y abuelos no nos dieron amor, sino que nos esclavizaron. Arioc significa sin misericordia. No tienen misericordia por la dignidad humana. No tienen misericordia que es su propia hija y la violan. No tienen misericordia que es su hijo y lo maltratan, no lo corrigen, lo golpean. Arioc es el rey que gobierna la área de la falta de misericordia y la violencia.
Es ese espíritu que gobernó a nuestros abuelos para maltratarnos, a nuestros padres para maltratarnos. Esos padres que maltratan a sus hijos con palabras, esos padres que maldicen a sus hijos con palabras, esos padres que detrás de la Biblia se escudan para soltar maldiciones. Aún tenemos pastores con el espíritu de Arioc, el espíritu de los pastores, que si te van te maldicen, que si te van te secas. Señor, parte de la pata, tráela sin patas, tráelo sin patas, pero tráelo. Arioc, maldición, es un espíritu sin misericordia. No hay misericordia. La pregunta es, ¿tú tienes a Arioc en casa gobernando? Es un rey que gobierna. ¿Tú muestras misericordia? ¿Tú eres misericordioso? Ok, pagas un salario. ¿Eres misericordioso? La iglesia debería estar llena. Es increíble que si los de Bogotá no vienen, estamos vacíos. Hablo de la gente de La Calera. Es mucha la gente que ya debería llenar el salón. A todos les mandé el mensaje. Lo que yo veo es que es gente que definitivamente ama la esclavitud. La ama. No hay una excusa para no venir hoy. Es más, no vinieron ni el miércoles. Mañana van a verse en unos chicharrones y piden oración. No. Un divorcio no se arregla con una oración. Y si dos personas se divorcian, no es que me divorcié, pastor, nos vamos a divorciar. Uy, ¿de cuántos años atrás estamos hablando que se iban a divorciar? ¿Cuántos me estoy entendiendo? Amén. Y hay gente, Jairo, que solamente quiere una oración y ya sale el problema. Olvídese, si no rompen esos reyes van a gobernar. Arioc, número 3. Este rey se llama Kedorlaomer. Kedorlaomer significa simiente de leona. Ojo a esto, simiente de leona. La simiente de leona es la diosa de la sexualidad. Estamos hablando de toda la perversión sexual que se movió en la casa. Padres o abuelos que abusaron, no físicamente como una violación, pero sí manosearon a sus hijas. Padres que todavía en su mente hoy en día tienen la mentalidad de abrazar a sus hijas o a sus hijos con un espíritu diferente. Sienten atracción sexual hacia sus propios hijos. Espíritus de masturbación. Y muchos de nosotros quizás presenciamos la actividad sexual. Para nosotros tal vez fue fácil ver que papá llegara con una mujer, la metiera a cama, y al otro día con otra mujer la metiera a cama, y al otro, ¿me estoy a entender? Padres que fueron a los prostíbulos. Ese es el espíritu Kedorlaomer, simiente de leona. Estamos hablando de la simiente donde todos tenían hijos con todos. El papá tuvo un hijo con la hija. El primo tuvo un hijo con el primo, con la prima. Hubieron abusos sexuales, hubieron cosas frente a nosotros, es decir, nuestro ADN. ¿Usted sabe lo que significa generación? ¿De dónde viene la palabra generación? De genética. Por eso mi generación es mi genética. Y muchos de nosotros estamos teniendo luchas sexuales. Los famosos demonios incubos y subcubos que vienen y secuestran en la noche a una persona y la hacen sentir placer. Y la persona amanece como si hubiera tenido relaciones sexuales, es decir, la persona eyacula en sueños. Espíritu de masturbación. Lo estoy diciendo porque no hay niños y hay personas en la iglesia cristiana que simplemente con ver a una mujer eyaculan. ¿Cómo se dice eso? Excretan, no sé si es la palabra. No, es decir, es tan fuerte la atracción sexual que básicamente se eyacula ahí mismo. Se eyaculan ahí mismo. No sé si me se van a entender. Mujeres que inmediatamente vienen a sentir atracciones sexuales, comportamientos sexuales. Ven a un hombre y comienzan a desearlo y empiezan a sentir satisfacción sexual. Hay un demonio que les alimenta ese ego sexual. ¿Por qué? Porque nuestros padres permitieron todo este tipo de aberraciones. Por ejemplo, hijos fuera del matrimonio. Yo sé que te puede doler. Yo sé que esto te puede doler, pero bíblicamente es verdad.
verdad. Un hijo fuera de un matrimonio automáticamente es un hijo que espiritualmente no tiene identidad. No tiene identidad espiritual. Porque dentro del matrimonio es donde se da la identidad espiritual. Escúchenme por favor. Cuando Adán pecó con su esposa, los dos se desvincularon de Dios. Aunque estaban unidos, ya no estaban casados. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque él le puso a su mujer Eva. Ella se llamaba mujer y Adán, y él le puso Eva. Dios no le puso Eva a la mujer. La Biblia dice en Génesis capítulo 5 que Dios lo llamó Adán, porque eran uno solo. Cuando ellos pecan, se dividen. Aunque no se separan de la casa, se dividen del mundo espiritual. Pastor, ¿qué es un divorcio? Un divorcio no es firmar en la notaría un papel. Un divorcio no es dejar de tener sexo. Un divorcio es cuando espiritualmente ustedes se desvinculan de Dios. Hay gente casada, divorciada. Vamos a meter en problemas hoy. Hay gente casada, divorciada. Todo lo que esté fuera del ambiente divino no es identidad matrimonial. Pastor, pruébalo por la Biblia. Abraham, un hombre de Dios. Abraham, un hombre de fe. Abraham, un hombre de santidad. Abraham, un hombre de diezmo. Abraham, un hombre de ayuno. Abraham, un hombre íntegro, se acostó con Agar. Y Dios dijo que eso no era un hogar. Y nace un niño y dice: me saca ese muchacho. No lo llamó hijo, le llamó muchacho. Pero cuando va a hablar de Sara, le dice: tu hijo. Ay, yo no sé cuántos están aquí. Es decir, en la misma iglesia hay hijos y hay muchachos. Vamos, diga conmigo: la sangre de Jesús está hoy aquí para romper la maldición y hacer de mis muchachos hijos legítimos. Porque si la sangre maldice, la sangre del Cordero bendice. La idea es que lleve su matrimonio a Cristo. No, que lleve su matrimonio en obediencia a Cristo, que es diferente. Cuando los dos van a Cristo y dejan de ser pecadores y comienzan a vivir para Cristo, la sangre los lava a los dos, y todo lo que sean ellos dos es una sola sangre, y lo que nazca nace de esa sangre, y lo que ya nació es contaminado para bien por esa sangre, porque dice la Biblia que la sangre salpica. Amén. Wow, yo no sé. Por eso no se trata de ser cristiano. ¿Sabe cuál es su problema? Se lo puedo decir: que usted cambie de iglesia creyendo que esa es la solución. La solución no es cambiar de iglesia, la solución es tener la sangre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, ¿cuántos estamos aquí? Amén. Se está dando cuenta, mi matrimonio tiene que ir a la sangre. No es casarme, pastor. Él es tan bueno, solo le falta tener la sangre. Puede ser bueno, puede ser detallista, puede ser rico, puede ser lo que sea. Si no está lavado, hay una falta de identidad espiritual en su matrimonio. Cuando Adán y Eva rompen vínculo espiritual, Caín nace malo y no es contado como hijo de Dios. Ismael, cuando Abraham rompe con Dios vínculo, Ismael no es llamado hijo, sino muchacho. Vamos, iglesia. Por eso mis hijos dependen de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, no de usted. Y sus hijos no dependerán de mí, sino de usted. Y si sus hijos se pierden, usted es el culpable, no yo. Amén. Amén. Porque es mi sangre y es su sangre. Yo no puedo con mi sangre salvar a los suyos, pero usted con la suya sí los puede salvar. Amén. Mi esposa no es problema de nadie, sino mío. Si se pierde, es mi problema. No de Gustavo Páez, mi apóstol de cobertura. No del profeta Jaime que dice: ¿dónde anda ese hombre? No me importan ellos ya, porque ellos no me van a salvar a mi esposa. Soy yo el que debo salvarla a ella. Y si sus hijos se pierden, usted es culpable. Usted se puede condenar con la Biblia en la mano. Amén, así es. Que no es una cuestión de: ay, es que están rebeldes. No, a mí que me importa, me estoy siendo vulgar hoy. A mí que me interesa si son rebeldes. Hoy estoy escuchando la palabra que los va a liberar. O mis hijos se someten a lo que Dios quiere hacer, o mis hijos tendrán que asumir las consecuencias de lo que mi Dios va a hacer. Amén. Pero la tarea es: mi casa y no le sirven al Señor. Amén. Ah, ¿no quieren servirle? Bueno, Padre, aquí estoy yo. Haz de ellos lo que van a hacer conmigo.
Y cosa horrenda cae en las manos de un Dios celoso. Yo sé que está la gente correcta para la palabra. Amén. O sea, nadie se vaya aquí caer golpeado, man. ¿Cómo que es esto? Promiscuidad hablada. Uy, es que yo cogí a esa vieja y viera lo que le hice. Uy, es que esa vieja, es que esa mamá son delante de los hijos, delante de nosotros. Ese demonio está gobernando. Y nuestros padres, muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos, no cuidaron eso. Nos acostaban en la misma cama donde papá y mamá dormían, porque no había más camas, y ahí tenían intimidad sexual. Obvio era papá y mamá, pero delante de nosotros. Y no nos importa como padres prender el televisor y ver una escena de sexo y ahí relajado y el niño ahí. No nos importa, porque está gobernando el rey Kedorlaomer, el de la simiente de la leona, está gobernando. Y no nos importa estar pasando el Facebook y ver una mujer semidesnuda y el niño ahí y detenernos a mirar ahí, el niño ahí mirando. Y no nos importa, con todo el respeto, coger el rabo a la esposa delante de nuestros hijos, porque es mi esposa. Y no nos importa meterle la mano en una parte íntima a mi esposa, pues porque delante de mi esposa, porque es mi esposa. Mi esposa y toda, pero hay un lugar para eso. Porque hay un rey que gobierna sobre eso y es el espíritu de la leona. Amén. Y por causa de que nuestros padres nos heredaron esto, ahora nosotros luchamos sexualmente para ser libres. Somos víctimas de la fornicación. Tuvimos hijos fuera del matrimonio. Aún matrimonios teniendo sexo ilícito dentro del matrimonio. Perversiones sexuales. El casado sintiendo apetito por otra que no es su esposa, igual a la mujer. Llegó al grupo, una vez, al grupo de casa de gobierno, en broma o no sé, llegó un mensaje de un muchacho así, como su pastor bien fornido, bien, con chocolatina acá, la mía se derritió, pero ahí con los cuadros y todo ese tipo de cosas, y esa persona mandó al grupo y decía, uy, así es como lo estoy pidiendo. Sí, amén, pero mira dónde va su mente. Y en ese grupo pues había personas diferentes, había niños también, y el boxer, ¿no? Aló. ¿Quién se acuerda de ese mensaje cuando nos llegó al grupo de casa de gobierno? Está hablando de casi 2 años atrás, 1 año atrás. ¿No estaban ustedes en el grupo todavía? ¿No se acuerdan de ese mensaje? Vamos, ¿cuántos están aquí? Amén. Padres que tuvieron más de una mujer, abuelos que tuvieron más de una mujer, espíritus de sexualidad que llegaron sobre nosotros. Estos demonios atacan la mente por causa de la sangre de tu padre. El ADN biológico es atacado en nosotros. Y el alma debe cambiar, porque allí es donde se fecunda la maldición sexual en el alma. Y todo comportamiento, si examinas tu pasado, te vas a dar cuenta que en tu casa tuvo que haber habido algo de esto. Ese espíritu se llama Kedorlaomer. Número que sigue, Tidal, simiente malvada. Tidal, wow. Si alguien se tiene que ir, les sugiero que salga, amén, porque no voy a terminar este tema. Tidal. Y ya son las 12. Simiente malvada. ¿Cuál es la simiente malvada? Gente que divide la familia. Estoy hablando del nivel familiar. Hermanos que no se hablaron toda la vida. Estamos hablando de arriba. Padres que maldijeron a sus hijos y murieron sin perdón, sin nada de eso. Padres que nunca unieron a sus hijos. Padres que nunca unieron a su esposa. Tidal todavía se manifiesta en los hogares. ¿Cómo así, pastor? Vaya a digan a su mamá que le mandó a decir mi mamá. Diga a esa vieja que yo no quiero nada de ella. ¿Sí me entienden? Se divorcian las personas y lo unen a mitad. Es que su mamá es un año no sé cuántas por cuántas. Es que su papá es un no sé qué. Yo me separé de su mamá porque se fue con el mozo y porque no sé qué. Por eso me hago entender Tidal, un demonio de división familiar. Si usted se divorcia, el culpable es usted, pero usted tiene que hacer puente para que sus hijos respeten a esa mujer y la amen. ¿No ve que es la mamá? Amén. Pero en la familia vivimos eso, es una semilla. Esa familia le hace placer a la persona. Es decir, es ese tipo de gente en la familia, habla a nivel personal, nuestra familia, que siente el placer de dividirnos como hermanos, que siente el placer, todo lo que sea división familiar. ¿Y cuántos de los que están aquí tal vez tienen división con sus hermanos, división con sus padres, división con sus hijos? Ah, es que ellos son bien. A mí qué me interesa cómo ellos son. La tarea del Hijo de Dios es ser pacífico y hacer la paz.
Pero hasta el día de hoy, mi hermano no me mira de mala, pues no lo miro. Yo lo he contado como testimonio. Yo fui cautivo. En mi casa todos son pastores y apóstoles y profetas. Todos mis hermanos, pero fuimos cautivos de una división. Flor vivió esa época divididos como pastores, no nos podíamos ver, nos odiábamos. Hicimos que nuestros hijos se dividieran, tanto que hasta el día de hoy muchos de los hijos de mis hermanos no quieren saber de la iglesia. Mi hijo mayor no quiere saber de la iglesia. Usted ve a Sergio, y Sergio ora, y Sergio lee la Biblia, y Sergio no fuma, no bebe, y él es un hombre muy guardado. Pero él dice: papá, en la iglesia no. Por el daño que la iglesia hizo. Y el problema es que si por tu culpa tus hijos no quieren saber de Dios, si por tu culpa tu casa no quiere saber de Dios, si por tu culpa tu familia está gobernando Tidal, simiente, Maimbara, si tú fuiste piedra de tropiezo para que hoy tus hijos no vengan al Señor, no busquen al Señor, con la excusa de que yo no quiero ninguna iglesia porque todas son así, o todos los pastores son así, es problema de las iglesias y de los pastores, pero su casa y usted deben servirle al Señor. Amén. Si usted siente que no hay una iglesia para su perfección, es decir, que la iglesia es tan imperfecta, que no es digna de su perfección, entonces su obligación es abrir en su casa una, donde toda su casa conozcan al Señor. Amén. Pero ni eso hace. Ahora intente a ver si eso es tan fácil, sin una cobertura. Amén. Estamos hablando de aquellos hombres que se embriagaban y provocaban embriaguez. Ojo a la embriaguez, todo el mundo a Proverbios, Oseas, Isaías. Proverbios, Oseas, Isaías. Espíritu de embriaguez en la casa. Nuestros padres se sentaban a tomar. Anoche salimos con Samuel como 11 de la noche a comprar para trapear el piso, que no había porque perdónenme, pero si yo no estoy pendiente, nadie está pendiente de eso, ni el liderazgo ni nada. Entonces no había, y a las 11 me tocó ir a buscar allá, a meterme donde Jimmy. Ustedes saben quién es Jimmy, con Samuel, fiestas y ferias, por Dios santo, a comprar un coso para el piso de 1,000 pesos. Y había increíble, habían hombres con niños sentados tomando. O sea, papá y hijos, hombres hasta con rola, o sea, esposo, esposa, tomando, embriagándose. Tildad. Y muchos de nuestros padres bebieron delante de nosotros. ¿Y cuántos de los que están tal vez aquí o no vinieron bebiendo delante de sus hijos? Incitando a su esposa a beber. Una no es mala, sí, una es mala. ¿Por qué el pastor una es mala? Porque usted es templo del Espíritu Santo. No. Haz que una no le hace daño a nadie, a su alma sí. Muchos fanáticos, prefiero ser fanático y ser salvo que condenarme. No sé cuánto me está entendiendo. Una no es mala, una es mala, tan mala que usted es alcohólico por culpa de sus padres. Tan mala que el alcohol casi te hace perder la vida, o el hogar, o a los hijos. Y tan mala que tus hijos vayan a decir: esto es normal, mi papá lo hacía, no es malo, mi papá no murió de eso. ¿Y sabe cuál es la tarea del cristiano según la Biblia? La tarea del cristiano es criticar y dividir. Pero la tarea del Hijo de Dios, según la palabra, es crear una generación santa que le sirva a Dios. Dios nos dio hijos a nosotros. Dice: te he dado hijos para que esos hijos le sirvan a Dios. Quizás mis 2 hijos no le están sirviendo a Dios, pero estoy día a día trabajando para que cuando yo muera ellos queden sirviéndole a Dios. Amén. Mi tarea es esa, iglesia. Por eso no tomo delante de ellos, no fumo delante de ellos. O sea, no lo hice cuando estaba Samuel grande, ¿me hago entender? No lo hago menos ahora. Les decía, yo anoche estaba con Geraldí y con Samuel, estábamos allí, íbamos a comer, y venía un hombre que no sabía si venía, era mucho viento, yo no sé, anoche era una borrasca porque esos hombres eran así. Lo bueno era que nosotros, estaba Dios con nosotros y no sentíamos la borrasca, porque esos hombres eran así, por una borrasca, ¿no? Un viento muy fuerte. Y le cogí la mano a ellos dos y les dije: gloria a Dios, él nunca verá a su papá así. Amén. Y le dije: gloria a Dios, tú nunca llegará un hombre con tufo a casa. Amén. Y le dije: siempre tendrás un hombre que se acostará contigo todas las noches. Amén. Porque aunque viajo con ella. O sea, no habrá un hombre que no llegue a casa esta noche a dormir. Amén.
¿Sabe por qué hay divorcio? ¿Sabe por qué hay divorcio? Porque hubo divorcio arriba. Por eso llegó la hora de que los matrimonios nos levantemos a romper divorcios hacia abajo. Como padres vamos a forzar a nuestros hijos o se casan o voy a hablar para que el Señor les salve de esa relación. Pero usted no me trae fornicación y maldición en su vida y sangre. Y sangre se está limpiando para que usted condene. Y usted le tiene que decir a sus hijos: si yo no voy a dejar que usted se condene, yo voy a pagar el precio que tenga que pagar. Y el pelo lo voy a perder orando por usted no se me pierde. Y oro para que se case, oro para que definitivamente el Señor enamore a ese hombre o enamore a esa mujer de otro y lo ponga a usted a llorar para que aprenda. Amén. Pero diga conmigo: Padre, renuncio a la fornicación de mis hijos en casa. Y todo hombre que esté aquí en esa condición diga: Padre, yo renuncio a quitar hoy en el nombre de Jesús. No voy a fornicar más. No es cuestión de placer, es cuestión de condenación. Amén. Cásese, hermano. ¿No se quiere casar? Pues sepárense ya, pero no pequen. Proverbios 23:30, por favor. Proverbios 21. Oseas 7, Proverbios 23:30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, en la copa se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. El borracho. Mire, el consejo. Versículo, Proverbios 21:17. Por favor, rápido, ayúdeme. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Otra vez. Hombre necesitado será. ¿Quién? ¿Quién? Hombre necesitado será quién? El que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Wow. El que ama el vino tendrá necesidad. Y el que ama los ungüentos, ¿sabe de qué habla esa sexualidad? No se enriquecerá. Padre, enriquéceme. Padre, enriquéceme. Padre, enriquéceme. Wow, wow, wow. Padre, enriquéceme. Olvídese, hermano. Tendrá necesidad. Según la palabra. O es la palabra o es lo que lo educaron a usted y a mí. Es la palabra, hermano. Es la palabra. No es lo que me educaron. No es lo que yo pienso. Es que yo pienso que es lo que dice la palabra. No condene a sus hijos porque usted ya se muere. Y si usted piensa tener hijos, usted los condena. Vamos, ¿cuántos están? Oseas 7:5, Isaías 5:12. Rápido para irnos. Dios es fiel. Wow. Vamos a dejar el tema ahí y terminar el otro domingo. Oseas 7:5. Hasta ahora voy 4, me toca dejarlo. Oseas 7:5. Los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano en los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a su sacrificio toda la noche del reformero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Amén. Isaías 5:12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. En otras palabras, en español, tomar es malo, no es de Dios. Donde haya licor, hay perversión. Donde haya licor, hay perversión. Lo enseñé acá, usted lo determina, lo enseñé. Un hijo de Dios es diferente a un cristiano. Un cristiano en Navidad hace lo que quiera. ¿Le puedo dar la enseñanza? Amén. Un hijo de Dios, si va a hacer una fiesta en su casa, no compra licor para satisfacer a su familia. Así su familia diga: hay trago, entonces no voy, pues no venga. Pero mi casa me la respetan porque es casa de Dios. Amén. Y que diga la mamá: es que yo para mí porque usted no es religioso y no va a dar cerveza. Pues que la mamá que dice: allá usted con su cerveza, pero yo en mi casa no voy a dar cerveza a usted, mamá, y menos delante de mis hijos. Pero usted hace un cumpleaños y va a la familia, y si no hay trago, no va, pues que no vayan. Pero no deje ese demonio sobre su casa. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Si mi familia dice: pero allá en ese no. Amigos, nos dijeron: no, amigos fuera de la iglesia, al cielo. Pero ¿qué? ¿Hay hora loca?
La loca la que va a ir a esa hora, porque no va a ir a la loca. No hay la loca, no hay cerveza, no hay trago, hay un cóctel y no tiene licor, sino esencia de licor. Para que digan, el pastor es un cóctel y no un borracho. No, hay una esencia, que se compró una esencia, no es licor como tal. Pero en mi boda no habrá eso. En mi boda no habrá baile. En mi boda no habrá fiesta. En mi boda no habrá eso. Y el que salga diciendo que es boda tan aburrida, problema suyo, pero Tidal no va a gobernar sobre mi casa. No habrá celebración en mi casa de eso, embriagarnos, no lo habrá. Y si me llama una persona, por más amiga de una pastor, pero de verdad no va a dar una copita, mire, yo voy a dar brindis de champán, pero porque de verdad, yo voy a dar mi comida. Y les anticipo, no hay vals. Uy, qué matrimonio tan aburrido y tan religioso. No hay vals. ¿Por qué tengo que bailar lo que el mundano baila? Lo baila el cristiano, lo baila el mundano. Deme la diferencia. Lo baila el mundano y el cristiano. Muéstrame una diferencia. Yo no soy ni cristiano ni mundano, yo soy del reino. Amén. Y no habrán zapatos debajo del vestido de mi esposa. ¿Cómo le ocurre? Que viene otra a meter la mano en la pierna de mi esposa. Mi casa y yo no permitirá eso. Amén. Y puede que el matrimonio a alguno le parezca aburrido. Es que no es su boda, es mi boda. Amén. Y no es lo que usted va a comer, ni lo que usted va a ver, ni lo que usted va a tener. Usted puede decir, tanta plata y nada. Claro, es que a mí no me interesa eso. Me interesa que los dos hombres de Dios nos consagren. Yo voy a ir a alimentar lo demás. Amén. Yo no voy a ayudar. Usted está invitado. Si no va, yo he estado en sus peores momentos y nunca le he dicho no, para que usted me saque una excusa y no vaya. Amén. Amén. Uy. Porque cuando usted ha estado mal, yo he estado. Amén. Cuando sus hijos han necesitado, yo he ido. Amén. Cuando sus hijos han, yo he ido, yo he estado, yo he ido, yo he orado, yo me he arrodillado para que usted diga, qué pena, es que no puedo porque. Por Dios, yo diría, wow, golpe con golpe, yo para. Y cuando usted se enferma, yo vaya a buscar. Porque lo necesité en mi momento más sublime. Ay, me lo amarré al matrimonio. Ya, no estoy. Vamos a parar ahí. Me faltan muchos dioses. Casas donde se vendía licor. Abuelos que tuvieron tiendas de licor. Casas donde se vendía de maldición. Con todo el respeto a los matrimonios, próximos matrimonios, usted no tiene por qué llevar a su esposa a una residencia. Usted no tiene por qué hacer eso. No es eso un lugar para su esposa. Y no es ese un lugar para los hijos de Dios. Ella no tiene por qué ir a una residencia. Si usted la ama y quiere una noche, pague un buen hotel, un Sheraton, Marriott, Hilton. ¿Aló? O para eso dice la Biblia, su lecho, su mancilla, su cama. ¿Aló? Pues que el Hilton vale 350 una noche con mi mujer, pero si usted hace un novio de ella, le paga hasta 500. Le paga 350. ¿Sabe cuánto vale una noche? No es mentira. En el Marriott, porque estuve averiguando. ¿Sabe cuánto vale una noche en el Marriott? ¿Para dos? 650, pero en temporada alta. ¿Sabe cómo encuentro usted increíble? En no temporada alta, noches en el Marriott, que es uno de los mejores hoteles, por lo menos de los que, en los que yo me hospedaba en un tiempo. Hasta 320,000 pesos, 280,000 pesos en temporadas no tan altas en el Marriott. Amigo de Hilton. Usted dice, pero es que en esa cama no tampoco sabe quién llega, pero de eso una residencia, por Dios. Y si no, pues esa noche no tengan nada de eso. Dele una noche a su esposa de placer sin sexo. Wow. ¿Cómo será eso, pastor? Si esa es la lucha del hombre. ¿Sabe cuál es la mejor noche de placer sin sexo para una mujer? Amor de error. ¿Sabe cuál es? Escuchar. Escuche.
Escucho. Vamos a colocarlo de pie esta mañana.